El toro de bronce, el burro español, el águila de sangre. Suena como el zoológico interactivo más aterrador del mundo, ¿verdad? Pero estos eran métodos reales de tortura. Y seamos honestos, la humanidad siempre ha encontrado formas brutalmente creativas de hacer sufrir a los demás. Hola, soy Josh, y estamos a punto de explorar algunos de los castigos más brutales en la historia de la humanidad, solo en The Infographics Show. Vamos a ver rápidamente muchos de ellos, y luego entraremos en detalle en los más locos. Empecemos con nuestro clásico, los peores castigos en la historia de la humanidad. El filósofo francés Michel Foucault comienza su libro Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, con un capítulo sobre un desafortunado francés llamado Robert-François Damiens. Damiens intentó, sin éxito, asesinar al rey Luis XV, y por eso fue severamente castigado. Fue quemado con cera y plomo fundidos y le vertieron aceite hirviendo en las heridas abiertas. Luego fue descuartizado por caballos que tiraban de sus extremidades y después su torso fue quemado en la hoguera. Algunos en la multitud aplaudieron, pero un comentarista escribió: «Varias veces me vi obligado a apartar la mirada y taparme los oídos al escuchar sus gritos desgarradores, ya que le habían arrancado la mitad del cuerpo». Las cosas cambiaron lentamente en cuanto a la dureza de los castigos, pero hoy vamos a mirar hacia el brutal pasado. En este episodio de The Infographics Show, los peores castigos en la historia de la humanidad. Debemos explicar que esta lista no está en ningún orden específico de crueldad, porque verás que todos estos castigos aplicados son bárbaros al máximo grado. Sería difícil decir cuál es el peor, ya que todos son increíblemente horribles. Te dejaremos decidir cuál castigo crees que es el más atroz. También agregaremos que algunos de ustedes podrían creer que la agonía prolongada, como el confinamiento en solitario durante 20 años, podría ser incluso peor que un dolor insoportable que dura unos segundos o minutos antes de la muerte. Pero hoy nos enfocaremos más en actos bárbaros. El potro. Comenzaremos con un castigo del que probablemente todos hayan oído hablar. El potro era un dispositivo bastante simple que consistía en un marco rectangular y una serie de palancas, poleas y cuerdas. Existen diferentes versiones del potro que datan desde la antigüedad hasta la Europa de la Edad Media. La idea era estirar al prisionero por las articulaciones hasta que los músculos se desgarraran y las articulaciones se dislocaran. Con el tiempo, todas las articulaciones terminarían dislocadas. Ahorcado, arrastrado y descuartizado. Esto es parecido a lo que le pasó a Damiens, pero era más conocido como una forma extremadamente brutal de ejecución en la Inglaterra de la Edad Media cuando alguien cometía alta traición, es decir, traición contra el Estado. El prisionero era ahorcado hasta estar casi muerto, luego lo bajaban y lo destripaban mientras aún seguía vivo, y también le cortaban sus genitales. Luego lo cortaban en pedazos, y a menudo le cortaban la cabeza y la colgaban en algún lugar donde el público pudiera verla. Este castigo fue abolido en Inglaterra en 1870. La silla de Judas, también conocida como la silla de Dani o la cuna de Judas, no se sabe exactamente cuándo se usó, pero existen bocetos de ella y también está en exhibición en algunos museos. Este aparato espantoso era una silla con una forma de pirámide puntiaguda y afilada en el asiento. Los sitios web que escriben sobre historia medieval nos dicen que las personas eran sentadas sobre esta punta y bajadas con cuerdas, lo cual era extremadamente doloroso al entrar en el orificio, pero a veces las arrastraban hacia abajo usando pesas, y la aplicación de aceite empeoraba las cosas. Morían lentamente a medida que los bajaban más, o quizás morían aún más lentamente por una infección. Según dos fuentes que encontramos, esto podía tomar horas o días. Algunas fuentes dicen que se usó durante la Inquisición española, pero otras fuentes lo refutan. Hervir. De nuevo, volvemos a Inglaterra, y esta vez a los años 1500. Se dice que el a menudo irascible rey Enrique VIII hizo de esto una forma de castigo capital, pero parece que también fue popular en algún momento en toda Europa y Asia. Como puedes imaginar, la tortura y usualmente la muerte eventual eran el resultado de que alguien fuera hervido vivo en un gran caldero o marmita llena de agua, aceite o alquitrán. La rueda de Catalina, también conocida como la rueda del suplicio, se cree que este simple método de destrucción corporal se usó principalmente en los siglos XVIII y XIX en Europa y partes de Asia. El escritor francés Voltaire escribe sobre este castigo en un libro publicado en el siglo XVIII. Los prisioneros eran atados y extendidos sobre una gran rueda de madera. El verdugo entonces tomaba un objeto pesado, a veces una porra de hierro, y rompía a la persona sobre la rueda hasta que el cuerpo quedaba casi completamente hecho pedazos. Sin embargo, a veces las víctimas tardaban algunos días en morir por sus heridas. El triturador de cabezas. Esto debería ser autoexplicativo. Imagina un plato de metal atado a tu cráneo y una placa de metal bajo tu barbilla. No puedes moverte porque todo está asegurado. El plato puede bajarse usando un tornillo grande que se puede girar. Al bajar, rompe los huesos de tu cabeza y finalmente aplasta el cráneo.
No podemos encontrar demasiadas fuentes confiables que nos digan cuándo se usó esto, pero de nuevo, se cree que era un artefacto de la Edad Media. History.com nos dice que fue algo real y aparece en un libro llamado El Gran Libro del Dolor, la Tortura y el Castigo a lo largo de la historia. Desollamiento. Si has visto Juego de Tronos, estarás familiarizado con este castigo. La tortura consiste en quitarle toda la piel a una persona, aunque se dice que en China a veces solo era la piel de la cara. A veces, la persona podía ser quemada primero para que fuera más fácil cortar, o tal vez solo para hacerlo aún más cruel. Este castigo existió hasta el siglo XVIII, y Michel Foucault lo describe con detalles sangrientos en el libro que mencionamos, Vigilar y Castigar. Se dice que los ingleses lo hacían a los ladrones en el siglo XIII, pero ese tipo de castigo ocurrió en todo el mundo a lo largo de los siglos. Se dice que el emperador chino Han Hongwu ordenó el desollamiento de 5.000 mujeres en 1357, aunque un libro llamado Piel y Huesos sitúa la fecha en 1396. Muerte por 1000 cortes. Siguiendo con China y un periodo similar, aparece esta brutal tortura. También conocida como Ling Chi, un libro llamado Muerte por 1000 cortes, dice que era una forma común de castigo en China en el siglo XIV, pero estuvo presente en el país durante muchos siglos. Todo el cuerpo del prisionero era cortado en rebanadas, pero se tardaba mucho en morir, como era de esperar con cortes pequeños. Pero nada se libraba del cuchillo y al final eso mataba a la desafortunada víctima. Sin embargo, aunque esta forma de castigo se hizo infame fuera de China, algunos historiadores nos dicen que no era tan prolongada como algunos decían originalmente, y que algunos de esos cortes en realidad significaban desmembramiento, haciendo que la muerte llegara más rápido. Aserramiento. Al ver los bocetos de esto del siglo XV, en cierto modo es lo más bárbaro, ya que es muy básico. Una persona es colgada boca abajo de una horca, con las piernas formando una forma de V. Dos hombres entonces tomarían una sierra grande y cortarían al hombre por la mitad desde la zona de la ingle. Aparentemente, él sobreviviría a gran parte de esto. Según una fuente que pudimos encontrar, esto solo se usaba ocasionalmente en la Europa medieval y en China, donde cerrar horizontalmente por la mitad era una alternativa. Al buscar en la web, esta práctica adoptó todo tipo de formas en todo el mundo durante muchos siglos. En cualquier caso, las personas eran partidas con sierras, pero el método pudo haber tomado muchas formas. Ratas. Quizá te estés preguntando ahora mismo, ¿qué demonios les pasaba a las personas en el pasado para llevar a cabo o incluso aprobar ese tipo de comportamientos? Si los humanos entendemos tan bien el dolor, ¿acaso no fuimos bendecidos con una moralidad innata? Si aún no has pensado eso, quizá lo harás en un segundo, ya que morir por ratas realmente se lleva el premio. Al parecer, se usó en la Europa medieval y en China. Algunas fuentes nos dicen que ratas hambrientas eran metidas en una caja con un prisionero desnudo y poco a poco se lo comían. Otras fuentes dicen que primero se abría parcialmente el vientre de la persona para que las ratas pudieran acceder a sus entrañas. Esto está escrito en un libro de 1931 llamado Alegremente voy al infierno, recuerdos de la hija de un obispo. Otro libro llamado El Diccionario de la Tortura nos dice que esto ocurrió en Alemania. Otro libro más nos dice que en China, la rata era atrapada sobre el estómago de la víctima bajo una olla de metal. Esta olla se calentaba hasta que la rata no tenía otra opción más que intentar abrirse paso royendo por el cuerpo de la persona. No podemos decir cuál sería el resultado de esto, y quizás no sea tan plausible que una rata pueda abrirse paso a mordidas por un cuerpo. Algunas de las fuentes que dicen que ese fue el caso no ofrecen evidencia de que haya sucedido de esa manera. Volvemos, a petición popular, con otro programa sobre castigos inimaginables que las autoridades han impuesto a criminales y personas consideradas una amenaza para el gobierno, el poder o incluso la religión. Aunque aplastar cabezas de personas en tornillos medievales ciertamente ya no sucede, todavía existen algunos castigos bárbaros en el mundo actual. Incluso en los países más desarrollados existen cosas como el submarino o la tortura mental de estar encarcelado en aislamiento. Los azotes con vara, que todavía ocurren en algunos países, se han descrito como algo más allá de lo insoportable, mientras que ser apedreado hasta la muerte, podemos imaginar, debe ser una forma terrible de morir. En 2008, surgieron informes sobre una niña somalí de 13 años que fue enterrada hasta el cuello y apedreada hasta la muerte por 50 hombres, su delito, denunciar una violación. Hoy exploraremos más crueldades insanas en este episodio de The Infographic Show, los peores castigos en la historia de la humanidad, parte 2, número 10, el toro de bronce. También conocido como el toro siciliano, este castigo brutal existía en la antigua Grecia. ¿Cómo lo sabemos? El historiador griego Diodoro Sículo escribió sobre esto en uno de sus muchos libros de historia que cubrían varias culturas de la época. Él escribe que se fabricaba un toro de bronce casi del mismo tamaño que un toro real. Había una puerta en un costado del toro por la cual se empujaba a las personas condenadas a muerte.
Luego se encendía un fuego debajo del toro y la persona era asada hasta la muerte. Incluso se dice que el toro estaba diseñado de tal manera que los espectadores oyeran los gritos. Si esto suena mal, bueno, al final del programa podrías pensar que no era una forma tan mala de morir después de todo. Número 9. Doncella de hierro. Quizás ya hayas escuchado el nombre si te gusta la música heavy metal. La banda tomó su nombre de un dispositivo de tortura. Como muchos artefactos de tortura, los historiadores discuten cuándo y cómo se usó, pero ciertamente puedes encontrar doncellas de hierro en museos hoy en día. Se cree que la primera de ellas fue una invención germánica del siglo XIV, pero a lo largo de los siglos siguientes, muchos historiadores escribirían sobre estas cosas diabólicas. Se parecen un poco a una momia egipcia, pero el interior de la puerta está adornado con púas. Cuando se cierra, la persona en el ataúd es empalada. Como dijimos, algunos historiadores escriben que estas cosas puede que no se hayan usado o no se usaran con frecuencia, pero ciertamente existieron. Otros escriben que se hablaba mucho de ellas en los siglos XVIII y XIX para mostrar lo bárbaras que solían ser las personas y lo mucho que habían mejorado en su época. Número 8. La crucifixión. Probablemente deberíamos haber incluido esto en el primer programa, ya que es una forma terrible de morir. Como sabrás por la historia cristiana, la crucifixión consistía en atar o clavar a una persona desnuda a una viga de madera. La persona era dejada ahí para morir lentamente. Así fue como terminó Jesucristo. Lo que quizás no sepas es que había muchas formas de crucificar a una persona. Quizás la mejor opción era ser clavado a un árbol, pero mucho peor era ser empalado en una estaca y dejado ahí para morir. Incluso en la antigüedad, algunas personas pensaban que esto era demasiado, y el filósofo romano Cicerón lo llamó un castigo sumamente cruel y repugnante. Si no morías de shock, sepsis o deshidratación, entonces los animales alrededor podrían alimentarse de ti. Quizás tampoco sepas que no solo era popular en la antigüedad. Los japoneses crucificaron personas en el siglo XVI, los birmanos en el siglo XIX, y en algunas partes de Medio Oriente, la crucifixión sigue siendo un castigo legal. Número 7. El burro español. Este es un burro que ningún hombre ni mujer querría montar jamás. Si viste nuestro primer programa, la forma en que alguien sería torturado es similar a la de la cuna de Judas. Los prisioneros eran sentados sobre lo que parece ser un bloque de madera en forma de triángulo. Esta madera podía tener clavos en la arista. Eran bajados sobre la arista afilada y a veces los jalaban hacia abajo con pesas, lo que causaba un dolor insoportable. Algunas fuentes dicen que esto podía resultar en que la persona fuera cortada en dos y muriera. Otras dicen que solo la dejaba lisiada. Los franceses lo llamaban el chevalier o caballo. Un documental del canal History dice que un dispositivo así fue usado durante la Guerra Civil estadounidense para torturar a prisioneros confederados. Estos prisioneros se desmayaban del dolor y a veces quedaban discapacitados de por vida. Número 6. Desgarrador de senos. Estas cosas horribles parecían tenedores de dos puntas, similares a los colmillos de una serpiente, excepto que estaban hechos de hierro. Presentado en el libro Víctimas y Valores, una historia y una teoría del sufrimiento, se decía que estos se calentaban y luego se usaban para arrancar los senos de una mujer como castigo. Esto causaba cicatrices graves y la pérdida de los senos, pero la infección que seguía a menudo mataba a la mujer. El sitio web Tiempos y Castillos Medievales escribe: este instrumento estaba reservado principalmente para mujeres acusadas de provocar un aborto o aquellas acusadas de adulterio. Hay algunos informes de que ISIS usó un instrumento similar en una víctima femenina en 2014, excepto que ellos lo llamaban la mordedora. La mordedora se usaba, según los informes, porque algunas mujeres eran acusadas de no vestir la ropa correcta. Número 5. Tenazas de cocodrilo. Los hombres, por supuesto, no escapaban de castigos tan bárbaros relacionados con su hombría. Las tenazas de cocodrilo eran tubos de hierro con dientes en el interior. Se calentaban y se sujetaban al pene de un hombre como si fuera la boca de un cocodrilo. Esto provocaba la castración, pero nuevamente, en aquellos días, tal castigo a menudo significaba una muerte lenta por infección. Según Medieval Times and Castles, las tenazas de cocodrilo tenían un propósito muy específico: mutilar a quienes intentaban asesinar al rey. Otro escritor nos cuenta que, después de arrancar el pene, arrancaban otras cosas como los dedos de las manos o de los pies. Intentar o realmente matar a un rey, el regicidio, se consideraba lo peor de lo peor. Y por eso, claro, merecía un castigo que evitara que cualquier hombre lo intentara de nuevo. Pudo haber sido peor. Pudiste haber recibido el peine de hierro. Este era un peine pesado con púas afiladas que se pasaba por la carne hasta que no quedaba mucho de ti. A menudo, a la gente le pasaban el peine, y si eso no los mataba, les cortaban la cabeza. Número 4. La silla de tortura china. Bien, este es otro aparato de horror que puede haber sido usado solo para asustar terriblemente a la población. Jigsaw, de la franquicia Saw, habría envidiado esta silla, si hubiera sido real, por supuesto. De hecho, encontramos una de ellas en el sitio web de un museo donde aparecía el propietario actual, así que sí existieron.
La silla está hecha de madera con 12 cuchillas de acero en los descansabrazos, el respaldo, los reposapiés y el asiento. Se dice que en Europa se usó una silla similar, aunque a esa simplemente la llamamos la silla de hierro. Esta podía tener de 500 a 1500 clavos para que las víctimas se sentaran encima. A veces se colocaban brasas calientes debajo de la silla para aumentar el dolor. Un historiador escribe: las púas no penetraban los órganos vitales y la pérdida de sangre se minimizaba, al menos hasta que la persona era liberada de la silla. No podemos imaginar que el resultado fuera bueno una vez que el prisionero era liberado. Número 3. Tortura china de la gota de agua. Podrías estar pensando, ¿qué hace esto aquí entre instrumentos que causan dolor físico extremo? Bueno, quizás volverse loco lentamente podría ser incluso peor que perder una o dos partes del cuerpo. La tortura consiste en dejar caer lentamente gotas de agua sobre una parte de la cabeza, y aparentemente, después de suficiente tiempo, esto se vuelve absolutamente insoportable, haciendo que la víctima enloquezca. Los cazadores de mitos lo probaron para ver si realmente funciona, y la persona no aguantó mucho tiempo. Después de menos de 2 horas, pidió que detuvieran el experimento, quejándose de claustrofobia y espasmos en los hombros, y diciendo que estaba empezando a perder la cabeza. Imagina días de esto. Los escépticos no están seguros de que sea tan efectivo, solo hay una manera de averiguarlo. Número 2. Tortura del ataúd. El problema con esto es que tardabas muchísimo en morir. Era muy popular en la Edad Media, y se usaba para asustar a la gente y evitar que cometieran crímenes. Las víctimas eran colgadas de una viga o de un árbol dentro de una especie de ataúd, una prisión de madera con agujeros. Era tan pequeño que la persona quedaba doblada en una posición dolorosa. Luego simplemente los dejaban ahí. La gente podía lanzarles cosas, picarlos con palos, etc. Y se quedaban ahí hasta que morían lentamente. Incluso después de la muerte, los dejaban ahí hasta que las aves se comían su carne y no quedaba mucho de ellos. Los afortunados podían ser bajados con vida si su crimen no era tan grave, tal vez. Y finalmente, número 1, escafismo. Una de las torturas más creativas que han existido, este método persa de ejecución no se parece a ningún otro. Según el libro Una cosa sangrienta tras otra, la historia espeluznante del mundo, a la víctima se le obligaba a comer una gran cantidad de leche y miel, tanta que vomitaba, lo que atraía a las hormigas y a las alimañas. También lo cubrían de miel. Aparentemente, la mayor parte de esta miel se untaba alrededor de los ojos, la nariz, la boca y los genitales, así como en los oídos y el ano. Luego lo ataban entre 2 botes en un tramo de agua estancada y poco profunda, donde era devorado por todo tipo de insectos y carroñeros de 4 patas. Un historiador bizantino escribió: además, su vientre, distendido como está con leche y miel, expulsa excrementos líquidos, y estos, al pudrirse, generan enjambres de gusanos intestinales y de todo tipo. Así, la víctima tendida en los botes, con su carne pudriéndose en su propia suciedad y devorada por gusanos, muere de una manera lenta y horrible. Básicamente, es devorado de adentro hacia afuera, o podría tener suerte y morir antes de que eso ocurra. A petición popular, una vez más vamos a hablar sobre algunas de las cosas más brutales que los humanos se han hecho entre sí en nombre del castigo. Es bastante difícil de creer que en el pasado aserrábamos a nuestros prisioneros por la mitad, les aplastábamos la cabeza, les sacábamos los órganos internos, los quemábamos en la hoguera y a veces simplemente los atábamos a una rueda y los pulverizábamos hasta que quedaban irreparables. Estos espectros de violencia, como algunos escritores los han llamado, no solo estaban ahí para disuadir a la gente de delinquir y castigar el delito, sino que servían como recordatorio de que el público debía mantenerse en su lugar. Al final, esos actos tan crueles e inhumanos solo hicieron que la gente se volviera contra el sistema, y poco a poco las cosas cambiaron. 12. La Scavenger's Daughter. Esto también a veces se llamaba la hija de Skelvington, nombrada así por un británico llamado Sir William Skelvington. Básicamente, era un aparato en forma de A hecho de hierro. Tenía bisagras para que el marco pudiera moverse. La cabeza de la víctima se sujetaba a la parte superior de la A, mientras que sus brazos y piernas se sujetaban a las partes inferiores. El torturador podía entonces doblar a la persona en una posición extremadamente dolorosa, rompiendo el cuerpo. Algunos dicen que era como el potro, pero al revés. Mientras que el potro estiraba a la persona, este aparato la aplastaba. Fue creado durante el reinado de Enrique VIII, pero también hay casos documentados de su uso durante el reinado de Isabel I. 11. Una variante del desollamiento. Ya hemos hablado antes del desollamiento, que consiste en que te quiten la piel. Esta forma horrible de tortura se vio en todo el mundo, desde Europa hasta China, África y el Imperio Azteca. Pero según el sitio web Tiempos Medievales y Castillos, esta práctica se realizaba de varias maneras. Se dice que a veces dejaban a las personas bajo el sol durante mucho tiempo hasta que la carne en sus huesos se quemaba y ablandaba. De esta manera, el desollamiento podía hacerse con facilidad. En otras culturas, primero hervían ligeramente a las personas, luego las sacaban de la olla y las despellejaban.
Una fuente nos dice que los torturadores a menudo intentaban quitar la piel en grandes láminas. Esto era para que después pudiera exhibirse como advertencia para los demás. Todavía se puede ver una piel preservada en la Catedral de Worcester en el Reino Unido. Esta era la piel de un vikingo que intentó robar la campana de la iglesia. Es difícil creer que los humanos puedan hacer algo así, pero como verás, hemos hecho cosas peores. 10. Muerte por lapidación. Esto es lo que podrías llamar una ejecución por tortura, y se diferencia de la mayoría de las otras formas brutales de ejecución porque el público puede participar en el horror. La lapidación se remonta a siglos atrás y tiene sus raíces en el judeocristianismo, pero desafortunadamente para algunas personas, la práctica todavía se puede encontrar en algunas partes del mundo hoy en día. Esta práctica brutal generalmente consistía en enterrar a una persona hasta la cabeza en el suelo, y luego se le arrojaban piedras a la víctima hasta que moría. Todavía es legal en algunos países hoy en día, principalmente en partes del mundo musulmán. En Irán, por ejemplo, la ley Sharia establece el tamaño que deben tener las piedras, para que la ejecución no se prolongue demasiado. NBC nos dice que la lapidación como castigo todavía existe en países como Irán, Afganistán, partes de Nigeria, Sudán, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. Lo que también ocurre ocasionalmente en algunas partes del mundo es que las personas son lapidadas hasta la muerte como parte de la justicia tribal. Difícilmente podemos imaginar lo que debe ser vivir así, rodeado de una multitud enfurecida lanzando piedras a tu cabeza. Y hasta cierto punto, podemos decir que la humanidad no se ha liberado completamente de su pasado brutal. Quizá aún peor es que la lapidación suele ocurrir después de lo que la mayoría de nosotros, personas racionales y compasivas, podríamos considerar delitos insignificantes, o ni siquiera delitos en absoluto. Toma como ejemplo la lapidación hasta la muerte de un hombre en Estados Unidos en 2011. Sí, eso sucedió. Un hombre de 28 años apedreó hasta la muerte a uno de 70 porque dijo que el Antiguo Testamento exigía ese castigo para los hombres homosexuales. Castigos tan horribles no ocurren con frecuencia hoy en día, pero en el pasado, como verás, algo así no se consideraba completamente atroz. 9. La escalera de estiramiento. Esta forma de castigo en la Europa medieval era bastante similar al potro. Como quizás sepas, el potro 1.0 normalmente consistía en atar a una persona a un potro con varias cuerdas sujetas a poleas. La persona entonces era lentamente estirada, o al menos le dislocaban las articulaciones, mientras alguien la estiraba girando una rueda conectada a este aparato. Pero parece que esto no era lo suficientemente doloroso para algunas criaturas sádicas de Europa, así que se inventó una máquina similar en la que la persona era colocada sobre púas y luego la estiraban hasta descoyuntarla. De hecho, puedes ver este potro con púas en el Museo del Crimen Medieval en Alemania. 8. El destrozador de rodillas. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El pensador y filósofo Jorge Santayana una vez dijo: debemos mantenernos cerca de nuestras faltas, incluso las más recientes. Así que es bueno que tengamos el Museo Medieval del Crim en San Gimignano, Italia. En su sitio web escribe: nuestro compromiso, que compartimos con todos los interesados en combatir la violencia, es mostrar cómo a lo largo de los siglos los seres humanos han sido torturados. Si visitas ese sitio web, puedes encontrar mucha información e imágenes sobre malvados artefactos medievales. Elegimos el partidor de rodillas para ti, ya que solo el nombre es suficiente para hacerte estremecer. Imagina dos bloques de madera colocados horizontalmente uno frente al otro, sujetos por barras de hierro verticales. Las piezas de madera tienen enormes púas que sobresalen de ellas, así que todo el artefacto parece una boca bastante peligrosa. Las piernas de una persona se colocarían en esta boca con las rodillas posicionadas donde están los dientes. Luego, la boca se cierra lentamente y es adiós a las rodillas. También debes recordar que en aquellos días una herida tan grave casi siempre llevaba a una muerte lenta y dolorosa. No llevaban exactamente a las personas corriendo a la sala de emergencias para operarlas bajo una nube de opiáceos y anestesia. 7. El Branks. A diferencia del partidor de rodillas, el Branks es un nombre que no describe exactamente el castigo. Sin embargo, también se le ha conocido por otros nombres, como la brida de la regañona y la brida de bruja. Básicamente era un bozal de hierro que se sujetaba a la cabeza de una persona, generalmente una mujer. Una pieza de metal en la brida también obligaba a bajar la lengua para que la persona no pudiera hablar. Está bien, era incómodo, pero no suena tan mal. Quizá a algunos padres por ahí no les importaría usar un Branks en sus hijos. Pero el asunto era que, si llevabas una de estas cosas, le daba al público impunidad para hacerte lo que quisieran. Esto significaba que a menudo a la gente le orinaban encima, cubierta de heces y a veces, simplemente golpeada hasta la muerte. Podías ver estas cosas desde alrededor de 1500 hasta 1800 en Europa. Probablemente puedes adivinar que este castigo usualmente era resultado de que un plebeyo hablara fuera de lugar. También hay algunos casos en los que se usaba como castigo para mujeres por chismear. Era, hasta cierto punto, la versión medieval de que te suspendieran la cuenta de redes sociales. 6.
Empalamiento. Es posible que las personas fueran empaladas después de haber sido asesinadas por otros medios, pero ciertamente no siempre era así. La buena noticia es que este castigo era rápido y brutal, en lugar de una experiencia larga y prolongada. Era largo. Eso sí, era lo bastante largo. Normalmente, una estaca grande se afilaba hasta formar una punta y se clavaba en el suelo con el extremo afilado hacia arriba. Luego, la estaca se engrasaba. Después de esto, una persona era bajada sobre esta estaca comenzando por el recto. Era jalada hacia abajo mientras el palo atravesaba su cuerpo y golpeaba los órganos. Esto normalmente mataba a las personas rápidamente, pero si el palo no tocaba ningún órgano importante, la gente se retorcía y gritaba durante horas. El Washington Post y muchas otras fuentes nos dicen que las personas fueron empaladas durante el genocidio armenio, que ocurrió tan tarde como a principios del siglo XX. 5. Arrastre por la quilla. Esta era para los marineros, y hace que la tabla parezca bastante razonable. Como su nombre lo indica, las personas que sufrían esta ignominia eran arrastradas bajo la quilla del barco. La quilla es como la columna vertebral o el eje de un barco, y es la parte que normalmente se construye primero. Como castigo, los marineros eran atados a una cuerda mientras el barco estaba en movimiento y bajados al agua. Eran arrastrados bajo la quilla, que en esos tiempos siempre estaba cubierta de percebes muy afilados. Además de casi ahogarse, la piel y la carne de la persona eran desgarradas. Algunos informes nos dicen que los marineros incluso podían perder una parte del cuerpo. El resultado a menudo era la muerte. El equivalente moderno de esto podría ser que te destrocen en la sección de comentarios de YouTube cuando nadie está de acuerdo contigo. Sé inteligente, no dejes que te hagan pasar por la quilla. 4. Tortura de bambú. La gente en algunas partes de Asia ama el bambú. ¿Y cómo no? Puedes comerlo, puedes usarlo como taza, es un excelente andamio y puedes construir muchas cosas con él. A esto agrégale que esta planta crece a una velocidad increíble. En algunas especies, casi 90 centímetros al día, también es muy resistente. ¿Y sabes lo que viene después, verdad? Sí, se dice que a veces obligaban a las personas a sentarse sobre una planta en crecimiento y las ataban con el recto hacia abajo. La planta crecía rápidamente y atravesaba el cuerpo de la víctima. Era una forma de ejecución muy lenta. Algunos informes dicen que esto podría no haber sucedido, pero varios medios y otras fuentes afirman que los siameses o los tailandeses ejecutaban a sus enemigos de esta manera en el siglo XIX. 3. Cosas con animales. Si viste nuestro programa sobre el Coliseo romano del pasado, sabrás todo sobre la damnatio ad bestias. Esta era una ejecución mediante animales y tomaba varias formas. Podrías ser aplastado por un elefante entrenado y la multitud rugiría mientras tus entrañas se derraman. Podrías ser arrojado a los leones o enfrentarte a un oso. Más tarde, en China, podrías ser despedazado por 2 caballos. Mientras que en Medio Oriente, una forma de castigo era simplemente ser pisoteado hasta la muerte por caballos. El castigo relacionado con animales más loco de todos era uno romano llamado poena kulei. Suena un poco como uno de esos viejos programas de concursos japoneses, donde la gente tenía que soportar cosas desagradables para ganar un premio. Pero era peor, ya que terminaba con la muerte. El proceso era simple. Ponían a una persona en un gran saco de cuero, llenaban ese saco con animales como un mono, una serpiente, un perro, y tal vez agregaban un par de gallinas para hacerlo más interesante. Ataban el saco y lo arrojaban al agua. Tal vez el equivalente moderno de esto sea discutir sobre política en Facebook y esperar un resultado positivo. 2. Aplastamiento en general. Países de todo el mundo, incluso mucho después de los días del Imperio Romano, tenían una forma de castigo llamada aplastamiento. Si ser ahogado con animales es un concepto extraño, este es lo más simple que hay. Te aplastan con algo, principalmente piedras. En Gran Bretaña y Francia, la gente podía ser aplastada hasta la muerte por no declarar nada en la corte. Si te quedabas en silencio, te aplastaban. Básicamente solo querían que admitieras tu culpabilidad, lo cual en muchos países no habría sido cierto. En Gran Bretaña, una persona describió el aplastamiento así. Le pusieron un gran peso de hierro y piedra encima. Su dieta, hasta que muera, consistía en 3 trozos de pan de cebada y al día siguiente no se le daba de beber. Si seguía vivo después de eso, ya no recibía nada. Podía tomar una semana acabar con la vida de alguien. Aún así, había personas que simplemente no se declaraban culpables. 1. El águila de sangre. Esto debe considerarse la forma más creativa de morir. Una especie de poema ilustrado macabro. Muchos de ustedes ya saben lo que es porque ven la serie Vikingos, pero lo explicaremos para aquellos que nunca han oído hablar del glorioso águila de sangre. Esta forma ritualista de ejecución realmente se lleva el premio. Y creemos que preferiríamos arriesgarnos con el saco lleno de animales furiosos ahogándonos en un lago. Así es como se explica en las sagas vikingas. El conde Einar fue hacia Halfdan y le hizo el águila de sangre en la espalda de esta manera. Le clavó una espada en el tronco junto a la columna vertebral y cortó todas las costillas desde la columna hasta los lomos, y le sacó los pulmones por ahí. Básicamente, te sacan las costillas por la espalda en forma de alas junto con lo demás, y te conviertes en un águila sangrienta.
Hoy tenemos más brutalidad del pasado y volvemos a hablar de castigos. La razón por la que podemos seguir volviendo a este tema sangriento es el hecho de que la raza humana ha sido increíblemente bárbara, aunque algunos podrían argumentar que todavía somos bastante bárbaros a veces. Aún así, no cabe duda de que con los años nos hemos vuelto un poco más civilizados en general. Ya no destripamos a los delincuentes ante multitudes de gente. Por lo general, no despellejamos a nuestros enemigos ni permitimos que el bambú crezca dentro de los militares capturados. Sin duda, dentro de 200 años, la gente hablará de lo bárbaros que fuimos a principios de los 2000, así como ahora nosotros hacemos muecas por lo que hicieron nuestros antepasados. 10. Confinamiento solitario. Puede que te sorprenda que esto esté en la lista, ya que poner a un prisionero en confinamiento solitario todavía ocurre hoy en día en todo el mundo. Eso podría ser porque representa un peligro para sí mismo, un peligro para los demás, ha roto las reglas de otras maneras, o está en la lista de objetivos de otros prisioneros. Aunque estar solo en una celda todo el día, o la mayor parte del día, puede producir una serie de males psicológicos, podemos imaginar que en la mayoría de los países hoy en día, los acuerdos de derechos humanos impiden un tipo de confinamiento solitario más cruel que el que existía en el pasado. En Estados Unidos, en el siglo XIX, se practicaba el confinamiento solitario, pero normalmente no existía algo como el tiempo en el patio o reuniones con terapeutas capacitados. A menudo, a los reclusos se les daba una Biblia, se les encerraba en una habitación con poca luz y se les daba tiempo para arrepentirse. Pero no fue muy exitoso, como señaló un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1890, que un número considerable de los prisioneros caía, incluso después de un confinamiento corto, en una condición semidelirante de la que era casi imposible despertarlos, y otros se volvían violentamente locos. Algunos otros, dijo, simplemente se quitaban la vida. Pero solo necesitas mirar las mazmorras de Europa para saber que el aislamiento era mucho peor en la época medieval. Algunas de estas celdas no dejaban entrar la luz, mientras que a veces eran demasiado pequeñas para moverse realmente. Los prisioneros a menudo podían ser torturados, además de tener que pasar tiempo arrepintiéndose en su celda de piedra. Aún podrías pensar que esto no es tan cruel como algunos de los castigos de los que hemos hablado en otros programas. Pero intenta imaginar estar en una mazmorra fría y oscura, muriendo lentamente, perdiendo la razón, quizás tratando de recuperarte después de que te hayan aplastado las manos, y sin una cita para ver a un médico para que te alivie el dolor. Si el resultado usualmente era la muerte, podrías preguntarte si preferirías enfrentarte al verdugo y acabar con todo de una vez, o pasar un tiempo a la antigua en confinamiento solitario. 9. El emparedamiento. Pero de vez en cuando, algunas personas sí salían de la mazmorra y la vida continuaba. Por eso, la mayoría de ustedes probablemente respondió la pregunta que acabamos de hacer con «Prefiero pasar tiempo en la mazmorra, gracias», pero dudamos que quieras ser emparedado. Esto puede tomar muchas formas, pero básicamente significa estar encerrado hasta que mueras. Podría significar que construyan 4 paredes a tu alrededor. Así que estás en aislamiento, pero te dejan ahí sin puerta. Puede que tengas un agujero para el aire, pero solo es cuestión de días hasta que mueras. Nos dicen que en la antigua Roma, esto podría pasarles a las vírgenes vestales, que no permanecían castas, pero supuestamente era bastante común en partes de Persia. Esto es lo que escribió un visitante después de su viaje a Persia, hace poco más de un siglo, y lo que vio de una cámara de emparedamiento. Otra escena triste que a veces se ve en el desierto son pilares de ladrillo en los que alguna víctima desafortunada es emparedada viva. La víctima es colocada dentro del pilar, que ya está medio construido. Luego, si el verdugo es misericordioso, lo empareda rápidamente hasta la cara y la muerte llega pronto. Pero a veces se permite que una pequeña cantidad de aire pase a través de los ladrillos, y en ese caso, la tortura es cruel y la agonía se prolonga. A veces, simplemente podía significar ser enterrado vivo o emparedado, pero en algunos casos había una puerta, solo que estaba cerrada con llave. En el siglo XII, por ejemplo, en Inglaterra, el rey podía sentenciarte a morir de hambre, así que te ponían en aislamiento y no te daban de comer. Ahora podríamos preguntar si preferirías una muerte rápida y agonizante, como ser quemado o aplastado, o si preferirías morir lentamente de hambre o asfixiarte en una tumba. 8. Tortura blanca. La tortura blanca se ha utilizado notablemente en Irán en tiempos recientes como castigo para prisioneros políticos, pero este tipo extremo de tortura psicológica también se ha usado en otros lugares. Como probablemente puedas adivinar, los prisioneros están aislados en celdas blancas. Visten de blanco, no escuchan nada y en algunos casos se dice que solo comen arroz blanco. También puede significar otro tipo de privación sensorial, y así es como la Organización de Abogados Democráticos Europeos lo describió cuando acusaron a Estados Unidos de ello. En Guantánamo, los prisioneros son mantenidos bajo privación sensorial, con los oídos y los ojos cubiertos, las manos y los pies atados, las manos en guantes gruesos, retenidos en jaulas sin ninguna privacidad, siempre observados día y noche. Esto se llama tortura blanca. Un prisionero en Irán llamado Amir Fakhravard dijo que la tortura blanca era mucho peor que cualquier tortura física que sufrió,
incluso cuando le rompieron los huesos. Esto es lo que le dijo a los medios después de su liberación. No veíamos ningún color. Toda la celda era blanca. El piso era blanco. Nuestra ropa era blanca. Y también la luz era blanca a las 24 horas. Nuestra comida también era arroz blanco. No podíamos ver ningún color y no podíamos escuchar ninguna voz. 7. Embrear y emplumar. Ahora volvemos al dolor, pero con algo de humillación añadida. Puedes encontrar este tipo de castigo en la Europa medieval, pero se volvió bastante popular durante la Revolución Americana. Normalmente consistía en despojar a una persona y verter alquitrán caliente sobre su piel. Después de eso, se le echaban plumas a la persona, así que, para todos los efectos, se convertía en un pájaro humano. La parte dolorosa era el alquitrán caliente y la humillación, las plumas. Muchos años después, el ejército republicano irlandés provisional podía aplicar alquitrán y plumas a mujeres acusadas de tener relaciones con enemigos. El Belfast Telegraph escribió en 2007 que estas mujeres aterrorizadas eran rapadas antes de ser arrastradas hasta un poste de luz. Una vez atadas, les vertían alquitrán caliente sobre la cabeza. Después de esto, les arrojaban plumas encima, que se quedaban pegadas al alquitrán durante días, sirviendo como recordatorio de sus supuestos crímenes contra su comunidad. 6. Juicio por agua. Esto no solo es inhumano, sino que podría considerarse la forma de justicia más retrógrada que el mundo haya visto jamás. Se practicó en algunas partes de Europa hasta el siglo XVII, y lo que sucedía era que cuando una mujer era acusada de brujería, se le sometía a la prueba del agua. Podemos tomar el caso de una mujer llamada Mary Sutton. En una publicación conservada de 1613, se decía que fue acusada de hacer que otra mujer cayera en coma. El dueño de la tierra donde ella trabajaba luego le arrojó piedras, pero después murió de una enfermedad. Se pensaba que, por esto, ella había estado tratando con el diablo, y después le hicieron la prueba para determinar si era bruja. Entonces la ataron con una cuerda y la sumergieron en el río para ver si flotaba. Si flotaba, debía ser una bruja, pero si moría, no tenía la ayuda del mal. Sin embargo, la práctica tomaba muchas formas y a veces simplemente arrojaban a las mujeres al agua y se decía que Dios decidiría su destino. 5. Perder las orejas o la nariz. Así que este tipo de castigo era lo que podrías llamar la forma más severa de justicia. Para crímenes menores, el castigo por algo que hoy en día tal vez solo te daría servicio comunitario, o quizás una multa, o incluso nada más que algunas críticas. Por ejemplo, un ministro en Estados Unidos, cuando el país aún era nuevo, dijo que a las personas les cortaban las orejas por herejía y otras maldades. Podríamos preguntarnos a qué se refería con esa maldad de la que hablaba. En algunas partes de Europa, podrías perder la nariz por algo llamado proxenetismo, que básicamente era ser un padrote en la Edad Media. De hecho, cortar la nariz o las orejas era algo que pasaba mucho por muchos crímenes en el pasado, porque era una forma de que los demás supieran que habías transgredido. Caminabas el resto de tu vida con una marca de vergüenza. 4. La pera de la angustia. Este castigo tampoco causaba la muerte inmediata, pero sí provocaba un dolor severo y a menudo una muerte más lenta debido a la herida. Ahora, debemos decirte que aunque estos instrumentos existieron y hay algunos en museos, la forma en que se usaban es más bien especulativa. Algunos informes dicen que el dispositivo, que tenía una forma parecida a una pera, se usaba para castigar a quienes hablaban fuera de lugar. Podía colocarse en la boca del acusado, y luego, con una llave, partes de la pera de metal se expandían hacia afuera y obligaban a abrir la boca ampliamente. Otros informes dicen que se insertaba en la parte trasera de los hombres que tenían relaciones con otros hombres, o se colocaba en la parte delantera de una mujer acusada de intentar abortar. 3. El desjarretamiento. Esto básicamente era una forma de incapacitar a una persona o dejarla coja, como se habría dicho en el pasado. Lo que sucedía era que la persona, a menudo un prisionero, tenía todos los tendones de los músculos isquiotibiales cortados, y esto les impedía caminar de por vida. Puedes encontrar al menos un ejemplo de este castigo en el libro La historia romana de Amiano Marcelino. 2. Asar los pies. Como todos saben, las plantas de los pies son muy sensibles y por esa razón han sido víctimas de tortura a lo largo de los siglos. Hay evidencia de que se asaban los pies en la antigua Roma y también hay evidencia de que ocurrió durante la Inquisición española. Esto también podría dejar a una persona lisiada hasta cierto punto, como probablemente ocurrió en un caso descrito en el libro Mazmorra, Fuego y Espada, Los Caballeros Templarios y las Cruzadas. Una persona perteneciente a los Caballeros Templarios fue acusada de herejía y le asaron los pies. Ese castigo fue extremo, y se dice que los huesos de sus pies se carbonizaron y se desmoronaron. 1. Tornillos. Hemos hablado bastante sobre los artefactos de tortura en otros programas, y muchos de ellos han incluido tornillos, pero los tipos más simples a veces solo se llamaban tornillo para el pulgar, tornillo para el pie o tornillo para la pierna. Puedes encontrar evidencia del peor, el tornillo para la cabeza, pero también hay algo de evidencia del tornillo genital. Solo estamos hablando de prensas, más grandes para la cabeza, más pequeños para el pulgar. En cuanto a la pierna o los pies, a veces se les llama botas.
excepto que estas botas podían hacerse mucho más pequeñas una vez que la persona las llevaba puestas. Cuando se apretaban, existía la posibilidad, dependiendo del delito y de lo que se dijera durante el interrogatorio, de que lo que estuviera adentro fuera aplastado en pequeños pedazos. En un libro que habla sobre estos dispositivos usados en Escocia, se decía que el tornillo para la pierna causaba el dolor más severo y cruel del mundo. Incluso que te apretaran los dedos de los pies o los pulgares sin duda causaría un dolor extremo. Pero a diferencia de otras torturas de las que hemos hablado, el uso de estos tornillos era bastante común, y parece que no siempre se empleaba para delitos graves. Existen muchos dispositivos horribles del pasado lejano que estaban destinados a infligir un dolor insoportable o simplemente matar a su objetivo. Algunos de estos, como el toro de bronce, una estatua de latón en la que la víctima era quemada viva, suenan bastante aterradores. El desgarrador de senos o la pera de la angustia son otros ejemplos de cosas que simplemente sabes que no querrías que te sucedieran. Pero digamos que eres un prisionero y los encargados amenazan con sacar la rueda de Catalina. Podrías pensar, bueno, eso en realidad no suena tan mal. Te llevarías una gran sorpresa. Te explicaremos por qué en este episodio de The Infographic Show, La Rueda de Catalina, los peores castigos. Según las leyendas, la Rueda de Catalina recibe su nombre de Santa Catalina de Alejandría, quien es patrona de aquellos con inclinaciones académicas o filosóficas y protege contra la muerte inesperada. Ahora, no hay mención de esta persona antes del siglo IX, aunque supuestamente vivió en el siglo IV, así que se sospecha que en realidad no existió. Sin embargo, su historia era muy conocida y comenzó en Egipto. Se creía que era de noble cuna, si no es que una princesa, además de ser muy estudiosa. Sin embargo, algunos podrían considerar que no fue muy sabio que ella se levantara para protestar contra las injusticias del entonces emperador romano, Magencio, quien perseguía implacablemente a los cristianos. Supuestamente, Magencio eligió a varios eruditos para enfrentarse en una batalla de ingenio con la joven Catalina, pero al final los sabios perdieron. Como un insulto adicional, mientras estaba en prisión por sus palabras, Catalina logró convertir a muchos de los soldados de Magencio e incluso a su esposa a la religión cristiana. No hace falta decir que eso no le cayó nada bien a Magencio. Después de ser torturada, durante la cual declaró a Jesucristo como su esposo, fue sentenciada a muerte. Fue entonces cuando la rueda entró en juego, que era el dispositivo de ejecución previsto. La historia cuenta que se rompió al tocarla, así que, en su desesperación, el emperador finalmente la mandó decapitar. Luego, fue llevada al monte Sinaí. Curiosamente, más tarde, Santa Juana de Arco identificó la voz de Catalina como una de las varias que escuchaba. Entonces, ¿qué es esta rueda de la que Catalina escapó milagrosamente, pero que mató a muchos de los menos afortunados? Otro nombre por el que se le conoce, la rueda de tormento, probablemente te dé una idea. Era una rueda hecha de madera, similar, si no es que igual, a las que se usaban en los carruajes. Además de estar hechas de madera robusta, estas ruedas estaban equipadas con un aro de metal, aunque a veces se modificaban para causar aún más daño con cuchillas de hierro que sobresalían. Estas enormes ruedas se dejaban caer sobre distintas partes del cuerpo de los convictos, rompiendo huesos al impactar. Otro método era atar a una persona a la rueda y golpearle las extremidades con martillos o barras de hierro mientras la rueda giraba. Mientras los huesos quedaran destrozados, eso era lo único que importaba. La cantidad exacta de caídas de la rueda o golpes con el martillo ya se determinaba de antemano. Esto dependía de la gravedad de los crímenes del convicto, como si había cometido robos o asesinatos. Para los peores delincuentes, se hacían esfuerzos para que el castigo se ajustara mejor a sus crímenes. Por ejemplo, a veces se colocaban piezas afiladas de madera debajo de la víctima para causar aún más tortura. Por otro lado, para aquellos a quienes querían evitarles lo peor, podían dar un golpe fatal durante el proceso de caída de la rueda o de los golpes con el hierro, o justo después de que terminara. Desafortunadamente, la mayoría no tenía tanta suerte, y la ruptura de huesos era solo el comienzo, o el primer paso de 2 o 3. Después del primer paso, los cuerpos normalmente se ensartaban entre los radios de otra rueda. Aunque esto sería difícil de hacer con una persona normal, era mucho más fácil una vez que sus extremidades estaban rotas. Luego, la rueda se fijaba a un poste y se exhibía para que todos la vieran, muy parecido a lo que ocurría con quienes habían sido crucificados. En este punto, a algunos los cortaban en pedazos o los estrangulaban, lo que finalmente, aunque de manera dolorosa, ponía fin a su sufrimiento. A otros los colocaban sobre una hoguera ardiente o, alternativamente, los arrojaban directamente al fuego. Incluso era posible que la persona fuera colgada mientras estaba en la rueda, aunque esta opción generalmente se reservaba para quienes habían sido encontrados culpables de los peores crímenes o de múltiples delitos graves. Los verdugos a cargo no tenían piedad, ni siquiera con las almas de aquellos a quienes habían matado. Los cuerpos simplemente se dejaban donde habían sido arrojados o colgados para ser devorados por los picos, dientes y garras de los animales salvajes. Muchos creían que esto impediría que las almas encontraran la paz eterna. También serviría como una advertencia espeluznante para los demás. Pero había una pequeña esperanza para aquellos sentenciados a muerte por la rueda de Catalina,
y era que de alguna manera lograran soltarse o que la rueda de alguna forma no cumpliera su función. En estas circunstancias, se consideraba una intervención divina, y la vida del condenado finalmente sería perdonada. Sin embargo, esto era muy poco probable. Ocurría tan raramente que cuando sucedía, se convertía en el tema de pinturas religiosas que representaban el milagro. La mayoría de las veces, quienes recibían la sentencia nunca llegaban a aparecer en las obras de arte. Además, su sufrimiento podía prolongarse aparentemente sin fin antes de que murieran. Hay historias de un asesino en el siglo XIV que aguantó durante 3 días antes de morir. En otra ocasión, un hombre llamado Bonadies duró 4 días y noches completos. Un relato más cuestionable sobre un asesino serial alemán, en el siglo XVI, afirmaba que permaneció con vida con la ayuda del alcohol hasta 9 días. Pero de nuevo, lo más probable es que este último relato sea solo otra leyenda. La rueda de Catalina, o rueda del suplicio, era un dispositivo realmente horrible. Se utilizó como método de ejecución pública en Europa desde la antigüedad hasta los primeros tiempos modernos. Baviera la utilizó hasta que fue prohibida en 1813, y se sospecha que su último uso sospechado fue en Prusia. Tan tarde como en 1841, todos estamos muy agradecidos, igual que los criminales de hoy en día, de que con el tiempo perdió popularidad en la mayoría de las sociedades. Habrías preferido que simplemente te rompieran los huesos, o tal vez que te metieran la cabeza bajo agua helada hasta que pensaras que te estabas ahogando. Hubiera sido mucho mejor que la blancura, esa blancura ensordecedora e implacable. Durante meses enteros no veías ningún color en absoluto. La celda era blanca, las paredes, la puerta y el piso. Tu ropa era blanca, y todo el día y la noche mantenían una luz blanca brillante encendida. Cuando te pasaban la comida por la puerta, siempre era el mismo platillo, arroz blanco en un plato blanco. Nunca escuchabas ninguna voz, excepto las que estaban dentro de tu cabeza. Si querías usar el baño, tenías que deslizar un pedazo de papel blanco por debajo de la puerta. Luego los guardias con zapatos acolchonados se acercaban en silencio para abrir la puerta y entonces podías usar el baño blanco. Después de meses de esto, empezabas a olvidar quién eras. Las voces en tu cabeza se volvían reales. Ni siquiera podías recordar cómo eran tus padres. Bienvenido al mundo de la tortura blanca. Lo que acabamos de describirte es lo que a veces se llama una técnica de interrogatorio mejorada, y en este caso, lo que se conoce como privación sensorial extrema. La persona que lo sufrió es Amir Fajrabar, un ex prisionero en Irán. Su delito fue criticar al régimen iraní. Como activista a finales de los años 90 y principios de los 2000, dijo que fue encarcelado e interrogado en varias ocasiones. Dijo que lo golpearon hasta el punto de romperle los huesos, pero nada fue tan brutal como la tortura blanca. La buena noticia para él es que cuando salió después de pasar 8 meses en ese cuarto blanco, logró huir de Irán y mudarse a Estados Unidos. Tuvo suerte. Otros ex críticos del régimen que han estado en la notoria prisión de Evin en Irán han descrito cómo algunos reclusos fueron torturados hasta la muerte allí. Algunos prisioneros han sido ejecutados en Evin, a otros les han amputado partes del cuerpo. Algunos han quedado ciegos, y la mayoría fue mantenida en lo que se ha descrito como condiciones horribles. Quedémonos con Irán por un momento y escuchemos lo que un periodista iraní llamado Ibrahim Navabi tenía que decir sobre la tortura blanca. En 2004, llamó por teléfono a Human Rights Watch. Esta es parte de la conversación. Desde que salí de Evin, no he podido dormir sin pastillas para dormir. Es terrible. La soledad nunca te abandona mucho después de quedar en libertad. Cada puerta que se cierra frente a ti. Por eso lo llamamos tortura blanca. Obtienen lo que quieren sin tener que golpearte. Empiezas a quebrarte y una vez que te quiebras, ellos tienen el control. Y entonces empiezas a confesar. Otro ex prisionero en una de las celdas blancas de Irán lo describió así. Después de 3 días, se vuelve muy difícil. Diferentes personas se quiebran en diferentes momentos. Solíamos hablar sobre cuándo la gente se quebraba. Algunos se quebraban después de unos días, algunos podían aguantar mucho más. Es un silencio absoluto. Después de 3 días, yo solo quería escuchar cualquier palabra. Incluso si fuera una grosería, incluso si era un interrogatorio duro. En pocas palabras, de eso se trata la tortura blanca, de quebrar a una persona. Es cuando un gobierno, y como verán, no solo el gobierno iraní, quiere que una persona experimente el infierno hasta que les diga lo que quieren saber. No deja moretones ni cicatrices, excepto las de tipo psicológico. ¿Esto le ha pasado alguna vez a prisioneros en Estados Unidos? Según organizaciones de derechos humanos, la respuesta es sí. El New York Times, en 2019, habló sobre el programa de tortura de la CIA, las técnicas de interrogatorio mejoradas que se han utilizado en la bahía de Guantánamo y otros sitios secretos, como una prisión secreta que la CIA tenía en Tailandia. Las técnicas utilizadas incluían cosas como mantener a los hombres en posiciones de estrés para que no pudieran dormir durante días, hacerles simulacros de ahogamiento o mantenerlos confinados en una caja pequeña donde no podían sentarse correctamente. La organización llamada Abogados Democráticos Europeos
escribió que los técnicos de interrogatorio que trabajaban en la instalación de Guantánamo a veces tomaban a los hombres y les cubrían los ojos y los oídos. Luego, les ponían guantes gruesos en las manos del prisionero y les ataban los pies. Este tipo de privación sensorial se llamaba una especie de tortura blanca, pero suena más como tortura oscura. Aún así, el resultado es el mismo. El prisionero comienza a perder la razón. Algo similar ocurrió en la prisión de Abu Ghraib en Irak, y el mundo se enteró de esto después de que se publicara una serie de fotos. El ejército de Estados Unidos a veces vestía a los hombres con overoles, los ataba, les ponía máscaras sobre la boca y les cubría los ojos y los oídos. El resultado de la tortura siempre era un entumecimiento de los sentidos del prisionero, tanto que comenzaban a desmoronarse mentalmente. Pero los británicos ya hacían algo similar mucho antes de que sucediera en Irak. En los años 70, las personas sospechosas de estar involucradas con el ejército republicano irlandés eran sacadas de sus casas o de las calles sin ser llevadas a juicio. Luego eran llevados a un centro de interrogatorio secreto y sometidos a algo llamado las 5 técnicas. Estas consistían en el encapuchamiento, permanecer de pie contra la pared, privación del sueño, exposición al ruido y privación de comida y bebida. Cuando los hombres estaban en sus celdas, estaban esposados y encapuchados, así que literalmente estaban en la oscuridad todo el tiempo. Para empeorar las cosas, los británicos reproducían continuamente una grabación de un ruido sibilante, o lo que se llama un tipo de ruido blanco. A veces, los prisioneros podían recibir una patada en la ingle, sin siquiera saber que alguien había entrado a su celda. Esto generaba un estrés constante y la incapacidad de dormir. ¿Cuál era el objetivo de esta privación sensorial? Era causar el peor tipo de depresión, ansiedad paralizante y, después de un tiempo, alucinaciones e incluso pérdida de la conciencia. Los británicos también lo usaron en la guerra de Irak y lo importaron a Estados Unidos, Israel y Brasil. ¿Cómo es que los países se salieron con la suya haciendo esto? Bueno, dicen que no es estrictamente tortura, que es más bien un interrogatorio mejorado, algo que los grupos de derechos humanos han estado criticando durante años. En Venezuela, las autoridades tienen su propia versión única de la tortura blanca. Debajo de un edificio en la ciudad de Caracas, hay un lugar llamado La Tumba, o La Tumba en inglés. Allí, los prisioneros son mantenidos en celdas diminutas, celdas que están pintadas de blanco. No se les permite ninguna interacción con los guardias ni con otros prisioneros, y no pueden escuchar ningún sonido. Todo el día y la noche, una luz brillante ilumina su celda. Así que, después de un tiempo, los prisioneros no tienen idea de qué hora es. No es sorprendente que haya reportes de algunos de ellos intentando suicidarse. Otros pueden sufrir de vómitos, diarrea o alucinaciones. Una madre de un recluso le dijo a los medios: «Está enterrado vivo, prácticamente esperando morir. ¿Podría sobrevivir a la tortura blanca? Lo dudamos. Dudamos que alguien pueda soportar la tortura blanca sin sucumbir a la locura». Human Rights Watch habló con un ex recluso de un lugar llamado Prisión 59 en Irán. Ese prisionero había visto las celdas de aislamiento y dijo lo siguiente sobre ellas: «No puedo imaginar pasar una noche en esas celdas de aislamiento sin perder la razón. Y no se trata solo de lo que sucede en los cuartos blancos, sino de lo que pasa cuando sales. Como dijo un ex detenido en Irán, entré siendo una persona y salí siendo otra». Intenta ponerte en esta situación por un momento. Eres un rey en la Inglaterra medieval del siglo IX y has sido atacado y avasallado por hordas vikingas bastante temibles que han hecho el viaje para matar y saquear en ese orden. Te han dicho que vas a ser ejecutado, así que esperas en una especie de tienda de campaña, preguntándote cómo va a suceder eso. Lo que normalmente pasa en tu tierra es que los delincuentes van al cadalso. Piensas: «Está bien, será rápido e indoloro. Diré mis oraciones y eso será todo. Soy un mártir. El cielo será bueno conmigo». Pero subestimas la brutal creatividad de tus enemigos. Pronto descubres que te van a sacar las costillas y los pulmones por la espalda para convertirte en una especie de criatura alada. Maldición, eso va a ser duro, piensas. Y eso es el águila de sangre, en resumen. Pero vamos a agregar un poco más a la descripción de este desagradable procedimiento de ejecución vikingo. Primero, la persona es colocada boca abajo con la espalda hacia arriba. Quizás si a la víctima no le hubieran dicho lo que iba a pasar, podría haber pensado que le iban a cortar la cabeza, como era la costumbre en la Inglaterra anglosajona. No podemos estar seguros de si se les dijo o no, porque no hay nada en la literatura vikinga que nos lo diga. También suponemos que fueron sujetados por varias personas o atados. Estos detalles faltan en los textos antiguos, así que la persona está acostada boca abajo, esperando. Esta forma de ejecución era una especie de ritual, así que sin duda habría ocurrido en un lugar especial y habría sido presenciada por muchos hombres vikingos. Luego, el verdugo se acerca a la víctima desnuda con un cuchillo muy afilado o algo más grande, como un hacha. En algunos casos podría tener un águila tallada en la piel. Esto era solo un aperitivo. Con ese cuchillo, luego desgarra la carne de la espalda del hombre, con tanta fuerza que en realidad corta las costillas. Esas costillas se jalan y se estiran hacia afuera como alas.
El plato fuerte es cuando los pulmones del hombre son sacados por la espalda y envueltos sobre las alas formadas por las costillas. Este procedimiento se suponía que debía dar más la impresión de las alas de un pájaro, de ahí el águila de sangre. Suena demasiado terrible para ser verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que esto realmente sucedió? Bueno, durante la era vikinga, tenían poetas, como muchas culturas antiguas en ese entonces. Esto se llamaba poesía escáldica. Estos poemas se convertirían en partes de sagas, historias que detallan cosas como las invasiones vikingas, las leyendas de grandes reyes, batallas sangrientas, etc. Algunas de estas historias han sobrevivido y han sido traducidas. Hay una historia llamada la Saga de las Orcadas, y esta detalla las hazañas de un tipo llamado Harald I Cabellera Hermosa, quien se dice que fue el primer rey de Noruega. A él se le atribuye haber sido el gobernante cuando los vikingos tomaron el control de las islas del norte de Orcadas y Shetland. Si no sabes dónde están, y no esperamos que la mayoría de ustedes lo sepan, están al norte de Escocia, pero son conjuntos de islas que no están en el continente. Si no lo sabías, a un grupo de islas se le llama archipiélago. Mira, no solo se trata de describir sangre y tripas. La saga detalla la vida en estas islas. Algunos académicos podrían cuestionar si lo que está escrito realmente sucedió, porque la saga fue escrita muchos años después de la época del rey Harald. Fue escrita en el siglo XIII, pero los vikingos estuvieron ahí desde el siglo IX. Es posible que los detalles se hayan transmitido de boca en boca. De todos modos, para resumir aún más la historia, uno de los hijos guerreros de Harald, llamado Halfdan Pierna Larga, fue ejecutado porque había estado involucrado en luchas de poder que resultaron en la muerte de un miembro de la nobleza vikinga y otros 60 hombres. Hizo esto junto con su hermano. Ese hermano fue desterrado de las Orcadas, pero el cerebro de la operación no tuvo tanta suerte. El hijo del noble asesinado obtuvo su venganza y exigió que se le realizara el águila de sangre a Halfdan Pierna Larga como sacrificio al dios Odín. Así es como se ha traducido. El conde Einar se acercó a Halfdan y le hizo el águila de sangre en la espalda, de tal manera que le clavó la espada en el pecho junto a la columna vertebral y le cortó todas las costillas hasta las caderas, y luego le sacó los pulmones. Y así murió Halfdan. Ese es el primer caso. El segundo caso involucra a un formidable guerrero vikingo llamado Ivar el Deshuesado, de quien se dice que fue hijo del héroe nórdico Ragnar Lodbrok. ¿Por qué deshuesado?, podrías preguntar. Y los historiadores se han preguntado lo mismo. Algunos piensan que en realidad no era deshuesado, sino que su miembro no funcionaba muy bien. Lo que le faltaba físicamente lo compensaba con inteligencia, porque se dice que era un táctico sobresaliente en la batalla. Esta fue una época en la que los vikingos estaban tomando el control de grandes partes de la Inglaterra anglosajona, y esto se detalla en la saga llamada La historia de los hijos de Ragnar. Describe lo que sucedió con el rey Aela de Northumbria en el siglo IX. Eso es el norte de Inglaterra. El rey Aela se entera de una invasión inminente del gran Ragnar Lodbrok. Existen diferentes relatos sobre lo que hizo y cómo murió, pero uno de esos relatos, alerta de spoiler, si no has terminado de ver la serie Vikingos, tápate los oídos. Ahora, es capturado por el rey Aela y arrojado a un foso de serpientes. Ahí perece. Ivar el Deshuesado es demasiado astuto para invadir el norte de Inglaterra cuando el ejército ahí es tan fuerte, así que espera su momento. De hecho, se queda en Inglaterra, pero le pide al rey Aela algo llamado Vergild, que es una especie de compensación por la vida de un hombre, en este caso, la de su padre. Le dice a Aela que todo lo que quiere es la piel de un buey, y que solo tomará la tierra que pueda rodear con la piel. En términos modernos, Aela pudo haber pensado, ¡qué idiota! Pero el astuto Ivar cortó la piel en una tira muy delgada y la extendió alrededor de un área grande. Dijo que esto sería una nueva ciudad, y se supone que esa ciudad es York, en el norte de Inglaterra. Ivar procede a conseguir que todos los jefes de esa región estén de su lado. Ahora tiene un ejército poderoso, así que decide que es momento de atacar el resto de Inglaterra y vengarse de Aela. Muchos de los ingleses del norte le juran lealtad a Ivar porque lo respetan, lo cual suena un poco como propaganda nórdica. Todo esto terminó con la captura de Aela e Ivar, convirtiéndose en el rey del noreste de Inglaterra. Sus hermanos básicamente se van de peregrinación arrasando Inglaterra y toda Europa. Mientras tanto, Aela está a punto de recibir el temido castigo del águila de sangre y en un poema del siglo XI, así es como sucedió según la traducción. E Ivar, el que habitaba en York, manda que le graben un águila en la espalda a Aela. Esa es una descripción bastante apta para toda la familia de los hechos, porque tenemos otra descripción también, por si tu sed de sangre no estaba satisfecha. Fue así, hicieron que le grabaran el águila de sangre en la espalda a Aela y le cortaron todas las costillas desde la columna, y luego le arrancaron los pulmones. Bien, ¿así que todo esto realmente sucedió? Bueno, quién sabe, porque cualquier historiador que te diga que es verdad o que no es verdad, tampoco puede estar seguro. Ellos no estuvieron ahí. Algunos estudiosos dicen que los poetas nórdicos, como los poetas modernos, eran crípticos, usaban simbolismo y no siempre eran literales, diciendo que en el siglo XII
un poeta danés llamado Saxo Gramático también escribió sobre personas siendo despedazadas y convertidas en un águila. Así que definitivamente parece haber un tema compartido en esos días oscuros. En ese relato, los vikingos llevaron el ritual un paso más allá y vertieron sal en el cuerpo abierto. Algunos dicen que pudo haber sucedido y otros parecen pensar que mucho se ha perdido en la traducción a lo largo de los años. Verás, los escritores de sagas escribieron esas cosas cientos de años después de los hechos. Como sabes, las cosas tienden a exagerarse con el paso del tiempo. Lo que empieza como un tipo empujando a otro en una estación de tren, al final de la semana puede convertirse en una pelea sangrienta donde alguien perdió dientes y un ojo. También puede surgir un héroe del caos. Se exageraron esas historias de violencia vikinga porque la gente los admiraba y por eso exageraron la ferocidad de los vikingos. ¿O eran precisas? Simplemente no lo sabemos. Pero es un hecho que se hablaba un poco del águila de sangre. Los estudiosos todavía no se ponen de acuerdo hoy en día, pero en aras de este programa no te pediremos que dejes que los hechos arruinen una buena historia. En términos de justicia, se podría decir que el antiguo imperio persa era severo pero justo. El código penal incluía el principio de lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Las faltas menores generalmente se castigaban con multas. Podrías ser marcado por difamación, y por los peores crímenes te darían la pena de muerte. En ocasiones existía una regla de 2 oportunidades, lo que significaba que alguien no sería ejecutado por su primera ofensa. Así que ahí estás, en la antigua Persia, con 2 faltas. Te preguntas cómo se aplicará la pena de muerte. ¿Será por asfixia con cenizas, tal vez? ¿O tal vez te viertan oro fundido por la garganta, como lo que pudo haberle pasado al emperador romano Valeriano? Es difícil decir cuál sería peor. Pero hoy creemos que tenemos un castigo persa que fue el más brutal de todos. Aunque los antiguos persas sí tenían leyes estrictas relacionadas con la justicia, como dijimos, eso a veces no les impedía ser tremendamente brutales. Te daremos algunos ejemplos más antes de llegar posiblemente al peor castigo de todos. Toma como ejemplo la muerte de un juez persa llamado Sisamnes. Se dice que él era corrupto y que el rey Cambises II de Persia, quien gobernó del 530 a.C. al 522 a.C., quiso hacer de él un ejemplo como advertencia para otros que pudieran pensar en corromper los tribunales. Se dice que al juez lo desollaron de la cabeza a los pies, y luego su piel se usó para hacer una silla. Según cuenta la historia, cualquier persona que fuera nombrada juez a partir de entonces tenía que pasar un tiempo sentada en esa silla para que supiera lo que le pasaría si era corrupto. Puedes ver este espectáculo horrendo en las pinturas, el arresto de Sisamnes y el desollamiento de Sisamnes. Luego está la historia de Ciro el Grande. Está escrito que su esposa se volvió muy molesta con uno de sus eunucos, tan infeliz de hecho que ordenó que lo mataran 3 veces. Esto se llama la triple muerte. Se dice que primero le arrancaron los ojos, pero luego lo cuidaron hasta que se recuperó. Su segunda muerte fue ser desollado, pero de nuevo lo cuidaron para que no muriera. Imaginamos que no pudo haber sido completamente desollado, ya que eso resultaba en una muerte segura. Cuando mejoró, entonces fue crucificado y con eso acabaron con él. Debemos decir, sin embargo, que hay muchas versiones de esta historia. Nos quedaremos con esta por ahora. Así que, teniendo en mente estas 2 ejecuciones, ¿realmente podría haber algo peor? Bueno, ahora tenemos que ver la historia de un hombre llamado Mitrídates. Era un joven soldado persa que fue ejecutado en el año 401 a.C. Se dice que este hombre mató accidentalmente a Ciro el joven, el rebelde que tenía la intención de matar a su hermano mayor Arsaces para poder heredar el trono. Miles de hombres murieron detrás de Ciro mientras esto culminaba en la batalla de Cunaxa. El ejército de Ciro tomó la delantera después de cargar contra el ejército de Artajerjes. Todo iba bien. El trono estaba a su alcance. Ciro luego fue a atacar a la guardia personal de su hermano, y entonces, de repente, una jabalina salió de la nada, lo golpeó y lo mató en el acto. Esto fue un gran revés para los rebeldes y todos se retiraron. Su futuro rey estaba muerto. Todo había terminado. Sabemos esto porque la historia fue registrada por el biógrafo griego Plutarco en su ensayo La vida de Artajerjes. Otro escritor griego llamado Ctesias le contó a Plutarco el destino del hombre que accidentalmente mató a Ciro con esa jabalina. Como sabes, su nombre era Mitrídates. Es comprensible que algunas personas estuvieran quizás un poco molestas con Mitrídates. Solo el castigo más severo sería suficiente, y ahí es donde entra el escafismo. Así es como Plutarco describe este tipo de pena de muerte tan inusual. Vamos a parafrasear porque su lenguaje ya está un poco anticuado. Entonces, 2 botes del mismo tamaño se colocaban uno encima del otro y se clavaban juntos. Era como hacer un ataúd flotante. Se hacían agujeros en el bote para que el prisionero pudiera ser sujetado en ellos, con las manos, los pies y la cabeza sobresaliendo. Hasta aquí, todo bien. Estaba flotando y su cabeza sobresalía. Se estaba poniendo bastante caliente. Lo dejaban ahí con el sol ardiente brillando en su cara. Su cuerpo estaba ardiendo de calor dentro de la tumba flotante. Luego, le obligaron a Mitrídates a comer leche y miel, y en porciones bastante generosas también.
también le cubrieron la cara con esa mezcla. Pronto, su rostro cubierto de miel estaba lleno de moscas que se alimentaban de él y de la miel. Luego, lo obligaron a comer cada vez más, hasta que su vientre quedó distendido y había producido una buena cantidad de excremento. En este punto, como dijo Plutarco, criaturas rastreras y alimañas surgen de la corrupción y la podredumbre del excremento. Estas criaturas entraron en los intestinos de Mitrídates, mientras su carne también era devorada lentamente desde el exterior. Este lento ser devorado por insectos y alimañas, según se dice, duró 17 días. En ese momento, el pobre joven Mitrídates, con la herida de la lanza, fue devorado vivo. Hubo otra descripción de esto por un cronista bizantino del siglo XII llamado Jonás Sonaris. Es básicamente la misma historia, pero él adornó un poco el relato. Esta es la conclusión, traducida palabra por palabra. Moscas, avispas y abejas, atraídas por la dulzura, se posan en su rostro y en todas las partes de él que sobresalen fuera de los botes, y atormentan y pican miserablemente al desdichado hombre. Además, su vientre, distendido como está por la leche y la miel, expulsa excrementos líquidos, y estos, al pudrirse, generan enjambres de gusanos, intestinales y de todo tipo. Así, la víctima, acostada en los botes, con su carne pudriéndose en su propia suciedad y devorada por gusanos, muere de una manera lenta y horrible. ¿Pero eso es todo? ¿Solo un caso de escafismo a lo largo de la historia? Bueno, parece que el único caso del que todos hablan es el que acabamos de describir, aunque la mayoría de las fuentes llaman al escafismo una forma antigua de castigo, como si hubiera ocurrido una y otra vez. Encontramos un extracto de un libro llamado La historia del martirio cristiano, y en ese libro está escrito que un obispo llamado Marcos en el año 363 después de Cristo destruyó un templo pagano y luego erigió una iglesia. Esto no le cayó bien al emperador romano Juliano el Apóstata. Está escrito que, como castigo, se llevó a Marcos y lo colgó en una canasta, dejándolo ahí para que los insectos se alimentaran de él. Pero esto parece más un caso de morir bajo el sol ardiente que de escafismo extremo. De hecho, hay bastante debate sobre el escafismo en la página de discusión de Wiki, con algunos editores cuestionando la veracidad de Plutarco y pidiendo otras fuentes. Plutarco sí escribió ese relato sobre el escafismo, pero algunos historiadores creen que pudo haberlo hecho para demonizar a los persas y hacer que su propia cultura se viera mejor. Nunca sabremos realmente qué le pasó a Mitrídates, pero por ahora esa es la versión más aceptada. Quizás él fue el único hombre que recibió la dosis completa de escafismo, o tal vez el viejo Plutarco era un antiguo difusor de noticias falsas.